En los Himalayas, desde hace mucho tiempo, exploradores y lugareños hablan de una criatura de leyenda, a medio camino entre un simio y un humano. Cientos de montañistas lo han buscado sin suerte, pero algunos tuvieron la dicha de topárselo y nos han dejado en sus escritos los encuentros con esta bestia desconocida. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos son testimonios de la existencia del Yeti. Hay que descartar el relato de una bestia humana que realizó el alemán Hans Spingerberg en el siglo XVI o la del botánico Henry Elwes en 1906. En 1889, el comandante Lawrence Waddell, en su libro Among the Himalayas, narra sus encuentros con extrañas huellas. Cruzaban nuestro camino, alejándose hacia las cimas más altas. Algunas huellas grandes en la nieve. Se suponía eran los rastros dejados por hombres salvajes y peludos que se cree viven en las nieves perpetuas, junto con los míticos leones blancos, cuyo rugido tiene fama de oírse durante las tormentas. Todos los tibetanos creen en esas criaturas. Sin embargo, de los muchos a quienes interrogué sobre el tema, ninguno supo relatarme un caso auténtico. En 1925, el fotógrafo N. A. Tombasi, en una expedición geográfica, relató lo siguiente. El fulgor y la luminosidad de la nieve me impidió distinguir algo sobre ella. No obstante, pronto descubrí al objeto al que se referían en el valle a una distancia de 200 o 300 metros hacia el este de nuestro campamento. La figura, que se veía de perfil, era indudablemente igual a un ser humano. Caminaba erguida y de cuando en cuando se detenía para arrancar o jalar unas matas de rododendro enano. Se veía oscura delante de la nieve y por lo que yo podía distinguir no traía ropa. Al cabo de un minuto, más o menos, se introdujo entre unos espesos arbustos y la perdimos de vista. Desafortunadamente, esa aparición tan breve no me permitió ajustar la cámara del telefoto ni enfocar cuidadosamente sobre el objeto con binoculares. No obstante, unas horas más tarde, a nuestro descenso, me desvié intencionalmente a fin de pasar por el sitio donde habíamos visto al hombre o la bestia. Examiné las huellas de sus pies, claramente visibles en la superficie de la nieve. Su forma era semejante a las de un hombre, pero medían solo entre 15 o 18 centímetros, por 10 en el lugar más ancho del pie. Las marcas de los 5 dedos y del empeine eran perfectamente visibles, pero la huella del talón estaba distinta, y lo poco que se veía era estrecharse hacia la punta. Conté 15 de estas huellas a intervalos regulares de 35 a 60 centímetros. Indudablemente procedían de un ser bípedo. El tipo de huella no poseía ninguna característica en absoluto de cualquier cuadrúpedo imaginable. Las densas matas de rododendro impidieron toda investigación ulterior acerca de la dirección tomada por las huellas. Con base en las averiguaciones realizadas unos días después, concluí que ningún hombre había andado en las cercanías desde comienzos del año. Cuando les pedí su opinión al Sidar y los coolies, ellos, naturalmente,
relataron leyendas fantásticas sobre los demonios de Kanchenjunga. Puesto que yo mismo no creo en lo más mínimo en esos deliciosos cuentos de hadas, y a pesar de los relatos más dignos de crédito de los nativos, así como las muchas referencias en libros, sigo siendo incapaz de decir una opinión definitiva. Sin embargo, solo puedo reiterar, con bastante certeza, que la silueta del misterioso ser era, evidentemente, idéntica al de una figura humana. ...1921... El teniente coronel Howard Bury divisó un grupo de puntos negros moviéndose en la nieve. Estaban cerca del glaciar Semu a una altura de 6.900 metros. 1953... Lord Hunt, jefe de la expedición al Everest, se topó con varias huellas en muchas ocasiones. 1970... Don Williams presenció la posible aparición de un yeti mientras ascendía por una cara del Annapurna. En la noche, mientras él y su equipo acampaban, escucharon ruidos extraños que fueron identificados por un nativo y quien dijo pertenecían al Yeti. Esos son tan solo unas cuantas menciones, ya que la cantidad de reportes y avistamientos es enorme. La mayoría de los testigos concuerdan en lo que han visto. El profesor René von Nebesky-Welkowitz, quien pasó 3 años en el Tíbet y Sikkim, escribió en su libro Where the Gods Are Mountains que toda la información recogida no es contradictoria. La criatura mediría entre 2,1 y 2,25 metros, cubierta de pelo castaño oscuro, brazos largos, cabeza ovalada y puntiaguda, rostro simiesco y menos pelo en la cabeza y el rostro. En cuanto a su conducta, se dice lo siguiente: vive en la espesura impenetrable de las zonas más altas de los bosques himalayos, en donde pasa el día dormido. Se mueve por la noche a 4 patas o pasando de un árbol a otro. Sale al campo nevado buscando un cierto musgo salino. Algunos expertos, como Ivan Sanderson, opina que el musgo salino se trata de un líquen rico en vitaminas, mientras que Bernard Hubelmans pone énfasis en que el ser se vuelve bípedo en la nieve que no es su territorio normal. Según un lama tibetano, parece ser que existen 2 o 3 tipos de yetis. Los Nyalmo, carnívoros gigantes de entre 3,9 y 4,8 metros de altura y que viven en la nieve a más de 3.900 metros. Los Rimi miden 2,1 y 2,7 metros, viven entre los 3.000 y 3.900 metros, comedores de plantas y animales. Los Rakshi Bompo son de tamaño humano. Estos últimos serían los responsables de avistamientos y quienes dejan las huellas. Ahora mismo estás viendo la mejor prueba de la existencia del Yeti. Las fotografías fueron tomadas en 1951 por Eric Shimpton en las faldas suroccidentales del Melungse en el Himalaya. También se han encontrado excrementos, en especial el de una expedición realizada en 1954. Los análisis realizados revelaron una dieta basada en ratones, aves y materia vegetal. Según los nativos, relatan la misma dieta, agregando que se han logrado llevarse yaks y ciervos jóvenes.
son prácticamente omnívoros, llegando a comer incluso barras de chocolate. Esto último investigado por el padre de la criptozoología, Bernard Heuvelmans. Pero sin duda, la evidencia más polémica son los cueros cabelludos encontrados en monasterios tibetanos como reliquias sagradas. En 1960, el conquistador del Everest, Sir Edmund Hillary, realizó una expedición para buscar al Yeti, la cual tuvo mucha atención del público. Aunque la expedición no tuvo éxito, se pudo conseguir 3 de los cueros cabelludos más confiables. Los resultados fueron decepcionantes. Al parecer, los 3 eran sombreros muy antiguos. Otras pruebas, entre comillas, son los relatos de Sherpas quienes aseguran conocer a personas que han logrado capturar a yetis vivos, pero estos murieron en cautiverio. Entre las muchas explicaciones que hay, hablaremos de las más relevantes. Comencemos por las teorías de avistamientos erróneos. Es bien sabido que la vista humana no es del todo perfecta, y más cuando se está observando a larga distancia y con un reflejo potente, como lo es la luz del sol sobre la nieve. La explicación más razonable es que los testigos hayan confundido a un oso con una bestia desconocida. No olvidemos a los eremitas que viven a una gran altitud y lejos de la civilización, cuyo aspecto debieron inspirar sin duda muchos encuentros con el Yeti. Teorías con bastante cabida, pero la mayoría de los testigos concuerdan en muchas cosas. Una de las explicaciones más complicadas habla de neandertales vivos hoy en día. En cuanto a las huellas, parece haber confusión. Aparentemente, unas pertenecerían a un animal desconocido, pero otras se confundieron. En 1973, John Napier, experto en primates, examinó una de las fotografías de Eric Shimpton, la del sendero, y concluyó que se trataban de huellas de cabra, que al descongelarse y volverse a congelar, se deformaron, confundiéndose con las huellas del auténtico Yeti. Pero sin duda, la teoría más difundida es la del Gigantopithecus blacki, un gigantesco primate que vivió en lo que hoy es China hace 2 millones de años, con una fecha de extinción de hace 100.000 años aproximadamente. Este primate llegó a medir 3 metros de altura y llegando a pesar 300 kilos. Su extinción tan reciente, así como su descripción, encajan perfectamente en el perfil del Yeti. ¿Podría haber sobrevivido y adaptarse al frío una de estas criaturas prehistóricas? Otra teoría menos famosa habla sobre un orangután de las montañas aún no clasificado. Las altas montañas del Himalaya son de los lugares más inhóspitos de la Tierra, y pese a las muchas expediciones para encontrar al Yeti, ninguna ha sido exitosa. Por lo tanto, el misterio está lejos de ser resuelto. Mientras no se muestre un cuerpo o algo más factible que solo los relatos de los testigos, los escépticos no se moverán de sus asientos para investigar más a fondo. Pero de ser una mentira, ¿por qué muchos expedicionarios que arriesgan sus vidas habrían de inventar historias fantásticas? Aún pese al avance de la tecnología, no es posible decir lo que está detrás del Yeti, y lo mismo sucederá con todos los misterios de este canal. Les agradezco mucho su atención. Espero que se suscriban, que compartan el video. Nos veremos en el siguiente video, en donde les estaré hablando del monstruo del lago Ness.